Pues bienvenidos oficialmente, escúchate. Mi nombre es Ana Margarita Torres, soy parte del Movimiento Vida Sana y soy parte del grupo que hace posible que Escúchate salga cada mañana para nuestro beneficio. La misión y el objetivo de Escúchate es elevar nuestra conciencia, consumir material de valor que nos ayude a crecer profesionalmente como persona y sentirnos mejor mentalmente. Es como medicina para nuestra mente, así como yo lo resumo. En mi espacio, el año pasado comenzamos a leer libros, a escuchar audiolibros en grupo. Nuestro interés es que al finalizar juntos inventemos una dinámica nueva para compartir información, pero estamos a mitad del libro Encuentra tu persona vitamina de la señora Marian Rojas Estape y no quiero dejarlo a mitad, quiero finalizar este libro y luego comenzar con lo que vendrá nuevo próximamente. Este libro que estamos escuchando se titula Encuentra tu persona vitamina y es de la doctora Marian Rojas Estape. Este texto nos invita a comprender cómo las personas que nos rodean influyen en nuestra energía, en nuestras emociones y en nuestro bienestar. Este libro nos está enseñando a identificar las relaciones que nos impulsan, nos calman y nos ayudan a ser nuestra mejor versión. Esas que le podemos llamar nuestras personas vitaminas, que todos los tenemos. A través de las palabras de esta autora iremos descubriendo cómo sanar vínculos, cómo fortalecer nuestra autoestima y cómo construir relaciones conscientes desde el amor y no desde la carencia. Así que nuevamente les agradezco por estar aquí y les invito a que abran su corazón, a que escuchen con atención y a que reflexionen sobre qué tipo de energía están aportando ustedes a las demás personas y qué tipo de energía están recibiendo de las personas que tienen cerca. Comencemos juntos esta mañana a escuchar y como siempre les recomiendo, utilicen el aceite esencial que tengan a la mano. Yo tengo aquí cerquita Raven. No sé si lo ven. Voy a ponerme 2 gotitas en la palma de la mano. Frotarme las manos. Inhalar profundamente para pedir que tenga la mente clara, que pueda entender el mensaje que me trae hoy esta autora y que me sirva para mi propio crecimiento y a ustedes también. Estas 3 preguntas son recomendadas para que vayan analizando cómo está esta parte en sus vidas. ¿Quiénes son esas personas que te recargan el alma y te inspiran a ser mejor? ¿Lo tienes claro? ¿Sabes quién son? Puedes mencionarlas en segundos. Te puedo hacer esa pregunta y tú me dices rápido, mi hija, mi papá, mi amiga, mi esposo. Piensa en quién es en su vida esa persona. Reflexiona sobre las conexiones que te llenan de paz y esas otras que no tanto, que no te llenan tanto de paz, que quisieras soltar. Y por último, permítete reconocer qué tipo de energía estás recibiendo ahora mismo de tus relaciones. Yo tengo anotado que me quedé en 2 horas 18 minutos. Voy a buscar ese momento en el audiolibro para escuchar 15 minutos, que es lo que hacemos. Vamos a escuchar 15 minutos y luego abrimos los micrófonos y el espacio para que podamos reflexionar sobre qué se llevan del aprendizaje en la mañana de hoy, sobre qué se le quedó,
qué les resonó, qué fue ese mensaje importante que recibieron de lo que escuchamos. Escuchemos, tomen notas también para luego poder compartirlos como hago yo. Amigos, ¿te sentías parte de un grupo? ¿Te sentías valorado y capaz de hacer cosas? Entrar en la historia del apego de cada persona es una labor delicada y artesanal. Los relatos de infancia y juventud son la causa última de muchos problemas de la vida adulta. La adaptación que ha ido fraguando nuestra personalidad es fundamental para entender la manera actual que tenemos de relacionarnos con el entorno, con la pareja, con los hijos o con el trabajo. Sobre todo nos marca en cómo gestionamos nuestras emociones. Esa adaptación a la que hago referencia tiene mucho que ver con nuestro equilibrio interior. Todos llevamos una mochila psicológica más o menos consciente, de alegrías, penas, tristezas, éxitos, humillaciones y frustraciones. Nuestra personalidad es el mejor resultado que hemos podido obtener de las circunstancias que hemos vivido con las herramientas emocionales a nuestra disposición. Esto no siempre se consigue. Por eso, de vez en cuando, nuestro estado anímico hace aguas, con picos de ansiedad, momentos de gran inseguridad, una voz interior que machaca o depresiones que nos bloquean. Muchos síntomas físicos y psicológicos de los adultos provienen de emociones mal gestionadas en el presente, por bloqueos del pasado, por heridas mal cicatrizadas o por traumas que se siguen reviviendo. Quiero hablarte antes de continuar de la historia de una niña de Camboya, cuyo testimonio me marcó profundamente. El caso de Champey. Somali Man, activista y directora de la fundación, donde yo cooperé en Camboya durante un tiempo, me pidió un día que la ayudara con Champey. Era una niña de 11 años que residía en uno de los centros que Somali tenía por el país. Su padre, su hermano y un tío habían abusado de ella y había sido vendida a un prostíbulo, donde estuvo meses en una habitación insalubre, en condiciones deplorables, donde los clientes mantenían relaciones con ella. Me parece una forma demasiado suave para expresar la dureza del asunto. Por $1. En una redada en ese establecimiento, la niña fue rescatada. Somali estaba preocupada. Llevaba varios meses en el centro, pero no se movía de una esquina. No permitía que nadie la tocara, y únicamente soltaba algunos gemidos, sin decir palabras comprensibles. Una mañana me subí al coche con Somali, pensando qué podría hacer yo. Me resultaba difícil, imposible, aproximarme a Champey, pero mi cabeza no dejaba de buscar alguna solución para acercarme a ese corazón y a ese cuerpo herido y maltrecho. En el camino paramos a comer cerca de la carretera un plato típico, el amok. Al lado, en un tenderete, una señora vendía unas gomas, unas pinzas para el pelo y cepillos. Se me ocurrió una idea, y compré unas cuantas cosas. Al llegar al centro, las niñas corrieron a saludar y a abrazar a Somali, todas menos una, Champey. La imagen es imposible de olvidar. Se encontraba como siempre, en una esquina, abrazada a sí misma, balanceándose. Intenté buscar su mirada, pero no la levantaba del suelo. Me acerqué a ella y me senté a su lado, sin tocarla, pero contemplando sus manos, abrazadas a sus piernas. En un momento dado, levantó la vista, y sentí una punzada en el corazón. Nunca he vuelto a ver una mirada igual. Metí la mano en el bolsillo y saqué las gomas y las pinzas para el pelo. Con señas, le pedí permiso para peinarla. Me mantuvo la mirada vacía, pero sin respuesta alguna, y con una delicadeza extrema comencé a peinarla. No se resistía, e intenté tocar la melena para ponerle las pinzas de colores que había comprado. Estuve más de una hora realizando el mismo movimiento. En mi cabeza solo había una idea. Yo quería que ella percibiera esto. Te toco sin herirte. Champey, durante años, había vivido el acercamiento de la gente como una agresión. Cualquier tacto le producía una reactivación de sus miedos y la vulnerabilidad aumentaba. Tras haberla peinado le hice una foto. Llevaba entonces una cámara pequeña y al realizarla le mostré la imagen para que se viera. Estaba segura de que ella no se reconocería, ya que muchas de estas niñas rechazan su cara y su cuerpo tras haber sufrido abusos. Durante ese día y los siguientes no me moví de su lado. Mediante gestos, pedí a Somali, que miraba cómplice, que me trajera la comida y la ayudaba a comer, en silencio,
y de vez en cuando le rozaba las manos y le sonreía. Ya era más de lo que se había logrado en los últimos meses. El día que me tenía que marchar, me acerqué a ella y le dije que volvería pronto, pero que deseaba abrazarla. Esbozó media sonrisa y la abracé durante unos segundos. No se movió. Estaba inerte, pero yo sentía que algo se agitaba en su interior. Yo tenía el corazón encogido. Ojalá hubiera tenido poderes mágicos para resolver su trauma y su dolor. Mientras salíamos del recinto en coche, la vi correr hacia el vehículo. Me bajé rápidamente y con esa mirada vacía, clavada en mis ojos, me dijo, «Gracias». Era la primera palabra que pronunciaba en meses. Se había desactivado el bloqueo. Faltaba mucho, muchísimo por avanzar, pero ya podíamos trabajar con Champey para que tuviera un futuro mejor. Este caso es duro y doloroso, pero me ayuda a explicar el apego y el vínculo. Me inspira para aprender más de este tema, para seguir ayudando a personas que tienen heridas sin resolver. Una relación emocional que arranca en la infancia. El apego fue descrito y desarrollado por John Bowlby entre 1969 y 1982, aunque ya llevaba años hablando de ello. A principios del siglo XX, las ideas sobre educación defendían que la base del afecto entre madre e hijo radicaba en la alimentación, y más concretamente, en la lactancia. Según las ideologías que circulaban por el mundo en esos momentos, el desarrollo del niño se basaba en la comida y poco más. Sin embargo, los psiquiatras y psicólogos John Bowlby, Harry Harlow y Mary Ainsworth demostraron con sus investigaciones que esta concepción era errónea. Gracias a ellos, sabemos que el afecto es una necesidad fundamental de los pequeños. Voy a ir desmenuzando las ideas de cada uno de estos investigadores sobre la influencia del apego en la edad adulta de la forma más sencilla y clara posible. Dejaremos de momento a Mary Ainsworth para un capítulo aparte. Lo que encaminó decisivamente a Bowlby hacia su teoría del apego fueron los experimentos con macacos sobre separación maternal, dependencia y aislamiento social realizados por el psicólogo estadounidense Harry Harlow, del que hablaré con detalle más adelante. Según la teoría de Bowlby, los bebés nacen dotados de una serie de mecanismos diseñados por la naturaleza para producir una reacción en los padres, como la succión, las sonrisas, la necesidad de ser acunados, el balbuceo o el llanto. En su opinión, todos esos estímulos producidos por el bebé están programados evolutiva y biológicamente, y tienen como finalidad mantener la cercanía y el contacto con los padres. John Bowlby lo vio con claridad. Los pequeños protestan cuando perciben la separación o la falta de cercanía con su madre. Esa relación con la madre es decisiva para ellos, porque constituye la base segura para explorar el mundo que les rodea. Los cuidados maternos y la salud mental, trabajo escrito por Bowlby para la Organización Mundial de la Salud, advirtió que el recién nacido y el niño deben experimentar una relación continua, íntima y cálida con su madre, o madre sustituta permanente, en la que ambos puedan encontrar tanto satisfacción como placer. Añade y puntualiza que la ausencia de esta relación podría conllevar consecuencias muy importantes e irreversibles para la salud mental. Defendía la teoría de que madres e hijos poseen unos genes especializados y enfocados para que se cree un vínculo emocional intenso. Tanto es así que consideraba que la privación materna, es decir, la falta de contacto materno durante los primeros meses de vida, era perjudicial para el pequeño por ir en contra de lo que la naturaleza había diseñado. Bowlby realizó numerosas observaciones sobre este tema. Analizó los niños que habían sido separados de sus padres durante la Segunda Guerra Mundial y vio que mostraban un ligero o moderado retraso cognitivo e intelectual, a la vez que no sabían gestionar sus emociones y relacionarse de forma sana con el entorno. Bowlby insistió en la idea de que recibir cariño materno es una de las necesidades más importantes de un pequeño de cara a un desarrollo sano. Si un niño se siente inseguro durante sus primeros años de vida, su organismo y su mente activarán el estado de alerta. Es decir, tendrán la señal de peligro y amenaza encendida durante mucho tiempo. El apego proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la personalidad. Harry Harlow, psicólogo estadounidense, decidió estudiar la teoría del apego propuesta por Bowlby. Realizó un polémico trabajo con Mono Rhesus, que hoy en día no sería posible por la falta de ética del proceso.
El estudio se basaba en separar a las crías de sus madres. Metió a los monitos en jaulas donde introdujo dos elementos. Por un lado, una estructura con un alambre y un biberón adjunto. Por el otro, un muñeco de felpa suave, pero sin biberón. Harlow buscaba entender cuál sería el comportamiento de las crías ante la privación materna al tener estas dos opciones: contacto físico similar a la madre o alimentación. Siempre me ha maravillado el resultado de esta investigación. Las crías se acercaban al muñeco de felpa y solamente se separaban hacia el alambre biberón para alimentarse, pero luego volvían a la felpa. Esto demostró que, a pesar de lo que uno pueda imaginar, las crías buscan de forma más continuada el contacto con su madre, o con lo que puede ser su madre, que incluso la alimentación. Ese contacto con la madre felpa era un apoyo de seguridad. Las crías se abrazaban a ella cuando tenían miedo o cuando se producía algún cambio en la jaula. Cuando se les retiraba la madre felpa, las crías sollozaban y gritaban buscando reencontrarse con el trozo de felpa. Harlow avanzó en su estudio. Realizó más experimentos, imposibles en la actualidad por la crudeza y el maltrato animal que suponían. Enjauló durante semanas, meses o incluso hasta un año a otros macacos a los que solo satisfizo sus necesidades primarias, comida y bebida, pero no las afectivas. Nada de felpas ni figuras de apego. A las pocas semanas, algunos de los pobres macacos empezaron a desarrollar cuadros de pasividad, indiferencia y catatonía irrecuperables. Otros dejaron de alimentarse. Muchos se volvieron incapaces de relacionarse y algunos murieron prematuramente. Quizá, al leer esto, pueda venirte a la mente el bebé que jugando o paseando precisa de su trapito o peluche para calmarse. Todos mis hijos han contado con uno desde pequeños. Recuerdo en particular a mi hijo Enrique, que durante unos meses tuvo que acudir a diario a un hospital a recibir un tratamiento doloroso. En esos momentos, se abrazaba a su trapito, que no dejaba de ser un fular mío antiguo, para calmarse. La mezcla del olfato, la textura y el agarrarlo, la prensión de la manita, relajaban a mi pequeño. Las recomendaciones son muy claras al respecto, y no se aconseja que los bebés duerman con nada de esto en la cuna por riesgo de asfixia, pero en la hamaca, carro o jugando les puede servir. Leí hace tiempo un artículo de Álvaro Bilbao sobre este tema. Él explicaba que si el recién nacido, nada más nacer, tocaba el dedo de la madre, o una tela suave, ello estimulaba en gran medida el reflejo palmar de los bebés y les hacía estar más relajados. Me alegra saber cómo cada vez más a menudo la ciencia y las modernas investigaciones llegan a idénticas conclusiones que el instinto materno y la experiencia. La educación, la psicología y la psiquiatría deben ir de la mano. Los conocimientos avanzan cada vez más, y no concibo en pleno siglo XXI una educación que deje de lado la ciencia. Por eso los maestros y educadores deben zambullirse sin miedo en la psicología. Los terapeutas tienen que esforzarse en conectar con los profesores. Y los padres han de leer y escuchar a los profesionales para sacar el mayor partido a la educación de sus hijos y lograr así potenciar a los hombres y mujeres del futuro. Harry Harlow ya adelantaba con sus estudios cómo el pequeño busca sentir esa cercanía y suavidad para calmarse. Lo tenía claro. La privación de contacto físico durante los primeros años de vida tiene efectos nefastos en la vida adulta y deja una herida difícil de sanar. Difícil, pero no imposible. En las próximas páginas hablaremos en detalle de esto. Desde que el bebé nace, precisa interacción con los cuidadores como alimento básico para su cerebro. Esa cercanía es un abono para su mente y su cuerpo. Ceausescu y los orfanatos en Rumanía. Un día, hace varios años, en un aeropuerto francés, vi en una televisión una noticia en la que hablaban sobre algunos supervivientes de los orfanatos de Rumanía. Las imágenes eran terribles, y recuerdo sentir un escalofrío mientras las lágrimas empañaron mis ojos ante semejante crueldad. En 1989, el líder comunista Ceausescu era fusilado, dejando tras él unos 20.000 niños fallecidos en los orfanatos de Rumanía. Después de años de escasez y de ruina económica, se creó un movimiento para protestar contra el dictador. El 22 de diciembre de 1989, los militares dejaron de someterse al dictador, y este y su mujer fueron arrestados y fusilados días más tarde. En ese momento salió a la luz uno de los secretos mejor guardados del régimen, la terrible red de instituciones donde los niños eran internados. La obsesión de Ceausescu
Era animar a las parejas a tener muchos hijos para repoblar el país tras la Segunda Guerra Mundial e impulsar así la economía nacional. Quería incrementar la población. Bueno, lo detuve. Bueno, lo detuve. Ahora vamos a ver. Perdonen. Ahora quiero saber si alguien tiene algo que contarnos o que decirnos de lo que estuvimos escuchando. Quiero saber si alguien quiere compartirnos algo. A mí me llamó muchísimo la atención la parte que dijo del bebé cuando tocaba la mano a una tela suave, eso le ayudaba para estimular, como estimulación temprana. Y yo decía, "Ah, solamente tocando la mano de la mamá o la mano de una persona puede estimular", y me pareció ¿No? increíble. Bueno, Erika Cárdenas, si tienes algo que decirnos, puedes hacerlo en este momento, corazón. ¿Me escucha? Hola, estoy sin Wi-Fi. Mejor le escribo porque no sé si se escucha. Sí, te escucho. Les decía que me llamó muchísimo la atención cómo se puede estimular al bebé a través de una tela suave o dándole el dedo de la mamá. Y yo pensaba que para estimular a un bebé se necesitaba muchas herramientas y hacer algo muy complejo. Y digo, con algo tan simple se puede estimular y eso fue lo que más me llamó la atención. Gracias. Gracias a ti, Erika, por compartirlo. Vamos aprendiendo cuán sencillo puede ser, pero cuán importante es ese contacto físico desde que nacemos, desde los bebés. Eva, Victoria, que no sabía que te Hola, llamas Victoria. sí, Bienvenida, buenos hola, días. ¿cómo estás? Buen día. Sino que este es otro Gmail porque es otro celular y tenía que cambiar, o sea, puse mi segundo nombre. Ok, ok. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, Tal vez, todo realmente bien. sí, es impactante toda la enseñanza y sobre todo quiero recalcar qué importante es todas estas personas que tratan con niños, me refiero a profesores, educadores, todo, ¿no? Qué importante sería que las instituciones les den también estas charlas y que casi que pidan que tengan bases psicológicas, Ujú, porque yo les digo por experiencia con mis hijas, a veces me contaban cosas de las profesoras, ya. Entonces yo lo que les sabía decir es, porque yo no me iba contra el profesor, sino que yo le decía, a ver, mamita, o mi hijita, le decía, ellos son seres humanos, ya, y te están educando desde su crianza o desde su percepción, ya. No te lo ujú, tomes a personal y todo, o sea, porque no era la mamá de que, uy, que si le hacían algo a mi hija iba y reclamaba, no, ya, o sea, les enseñé y les decía, no, o sea, tienes que, pues, decirle que, como que defender lo que tú estás diciendo o lo que tú piensas y todo, pero sí me daba cuenta que habían profesoras, uf, o sea, que estaban todavía, pues, en la educación pasada, ya. Y claro, no me ujú. correspondía a mí porque no, pero me he dado cuenta, bueno, por lo menos en mi experiencia, cómo el colegio ha ido evolucionando y ahora tiene, les comento, escuela para padres. Espectacular y eso, ¿no? Pues, pero yo digo que y obliga, porque las obliga, y yo les veo a veces algunas las caras de que, ay, no quieren estar ahí. Es voluntario para los padres, pero es obligatorio para el profesorado. ¿Ya? Ok. Entonces, qué importante es prepararnos en esto de inteligencia emocional y muchos no lo tienen, o sea, y están a la larga guiando también a nuestros hijos Ujú. y nosotros estar también preparados pues para estar atentos a esas cosas.
Sí, la importancia también de leer este tipo de temas, porque nos sensibiliza y nos hace entender al otro. Nos hace, aunque no compartamos ¿verdad? Esa idea o esa realidad de la persona, nos permite verlos con compasión y entenderlos y respetarles y enseñarle a nuestros hijos que pues que somos diferentes, pero que en cierto modo todos nos necesitamos y nos complementamos. Gracias, Eva, por tus palabras. Yo también quiero compartir una reflexión de lo que he aprendido de este libro hasta ahora. Este libro siempre me recuerda que lo más profundo es lo más sencillo, que no somos seres aislados, que somos seres vinculables, que necesitamos esas relaciones, esos vínculos, que nuestra salud emocional, nuestra forma de amar y nuestra manera de enfrentarnos a la vida está profundamente marcada por las relaciones que hemos tenido, ¿verdad? Que somos un cúmulo de experiencias y que tanto nuestra personalidad, creo que dijo la autora, sí, que nuestra personalidad se define por, por la, por el, a ver, ¿qué fue lo que dijo? Por el resultado de todas las experiencias que hemos tenido. Desde la infancia, el cerebro aprende a sentirse seguro y amenazado a partir de cómo fue tratado. Cuando hay cuidado, cuando se nos escucha, cuando hay presencia, cuando están presentes nuestros padres o nuestras personas que nos dan seguridad, el cuerpo se mantiene calmado. Cuando hay abandono, violencia o indiferencia, el cuerpo aprende a sobrevivir. Y muchas veces lo que hoy llamamos ansiedad, miedo, rechazo o dificultad para confiar no es debilidad, sino es memoria emocional. Este libro nos habla de las personas vitaminas, aquellas que con su sola presencia nos calman, nos sostienen, nos regulan y nos recuerdan quiénes verdaderamente somos. No porque solucionen nuestra vida, sino porque no nos dañan, porque están presentes, porque sabemos que podemos contar con ellos, porque respetan nuestros límites, nos escuchan sin juzgarnos y nos hacen sentir como niños pequeños, ¿verdad? Como que amados, apapachados, queridos. Pero también nos invita, este libro nos invita a reflexionar profundamente, ¿verdad? Sobre si hubo personas que nos hirieron, no fue porque no valíamos, sino porque fallaron en cuidarnos, ¿verdad? No es culpa de nosotros esas cosas que nos pudieron haber pasado cuando pequeños. Y aunque quizás este libro, y yo no lo pensé, pues no lo sabía que iba a tratar sobre esto, yo es la primera vez que lo escucho, puede que si nosotros sufrimos algún rechazo, algún maltrato durante nuestra infancia, puede que nos choque este libro y nos reviva esas cosas, porque afloren, ¿verdad? Esos sentimientos que siempre es para sanar, siempre que sale algo del pasado que nos duele, veámoslo como una oportunidad para superarlo, para enfrentarlo y para sobrepasarlo y no repetirlo. Escucharnos a nosotros mismos implica reconocer nuestra historia sin culparnos por ella. Entender que muchas de nuestras reacciones fueron intentos de protegernos y que desde ahí elegir conscientemente relaciones que nutran, que aporten paz, que no activen los miedos. Así que eso por hoy.
Yo voy a darle las gracias por estar aquí, por conectarse, invitarlos a que sigan el canal de YouTube, a que le digan a las personas que si no se pueden conectar en las mañanas, tienen esa oportunidad para escucharnos y desearles un año lleno de bendiciones, de tranquilidad, sin importar lo que esté pasando a nivel global, que ustedes tengan paz en sus corazones, que puedan estar tranquilos y que podamos continuar caminando juntos y seguir aprendiendo cada día más. Yo voy a parar la grabación